Eh, Rápidamente ya hemos esbozado algo al respecto y vamos a nuevamente, después a ver un caso práctico, ¿no? Que nos va a permitir ver esa relación que hay entre los presupuestos, ¿no? Cada actividad de una empresa se presupuesta. El presupuesto, digamos, inicial, la piedra angular, el primer presupuesto que se debe elaborar y que va a ser la guía para todos los demás. No la guía, sino a partir de allí, digamos, se desarrollan las demás actividades, ¿no? Que como es lógico es, ¿qué cosa? Las ventas. Entonces, una empresa para un próximo periodo, si quiere hacer presupuestos, tiene que saber cuánto es lo que va a vender o cuánto es lo que piensa vender, cuánto estima que sean sus ventas. Y en función a eso ya se produce. Entonces va a haber una serie de presupuestos, hay que comprar materias primas, hay que hacer un plan de producción, mano de obra, costos indirectos, energía, en función a lo que se va a producir. Y en función a eso se hacen las demás operaciones, ¿no es cierto? Hay ingresos de dinero, salida de dinero, ¿no? Hay que hacer los presupuestos, contabilidad tiene que hacer, digamos, los estados financieros. Entonces, todo se puede presupuestar. Entonces, cuando digo todo se puede presupuestar, primero son las ventas, ¿no es cierto? Hay que hacer pronósticos de ventas. Y esa es una técnica, ¿no? Hay que, digamos, para hacer las ventas, para hacer un pronóstico de ventas, es decir, para hacer el presupuesto de ventas, cuánto se va a vender, cuántos productos, a qué precio. Todo se puede calcular. Por lo tanto, cuánto es vamos a vender al crédito, al contado, etcétera. Se puede hacer una serie de presupuestos. Luego ya se desprenden los demás presupuestos, cuánto hay que producir, cuánto hay que comprar de materias primas, cuál va a ser el movimiento del dinero, los estados financieros proyectados, cuánto se va a invertir, se va a comprar maquinarias, equipos, cuál va a ser la posición financiera al final del periodo. Por ejemplo, hay un presupuesto financiero al último, al final, que es el estado de origen y aplicación de fondos, así se llama. Es decir, es la comparación, por ejemplo, entre el presupuesto inicial del balance general y el presupuesto final del balance general, ¿no? Porque ustedes saben de que, por ejemplo, si es un presupuesto de un año, al 1 de enero hay un balance inicial, activo, pasivo, ¿no? ¿Cuál es el patrimonio de la empresa? ¿Cuál es el capital social? ¿Cómo están sus deudas? ¿Cuántos están sus inventarios? ¿Cuál es el valor de sus maquinarias, equipos? O sea, todos sus activos, sus pasivos, ¿ya? Y el capital. Ese es al inicio del periodo. Y al terminar el periodo, lógicamente hay otro balance. Como ya se han desarrollado una serie de operaciones, ese balance cambia en cuanto a las cantidades, ¿no? Entonces, generalmente, esa es la posición financiera inicial y la posición financiera final de la empresa, que se refleja en el balance general, como sabemos. Entonces, cuando se aplica una herramienta como hacer una serie de planes, que son los presupuestos, entonces podemos saber cómo van a ser, digamos, o cuál va a ser el desarrollo futuro de las operaciones. Cuánto vamos a vender, cuánto tenemos que producir, cuál va a ser nuestro flujo de caja, el movimiento de dinero, cuánto de ingreso de dinero vamos a tener, cuánto de salida de dinero, cuáles van a ser los saldos, cuáles van a ser nuestras utilidades, porque se refleja en el estado de ganancias y pérdidas. ¿Cuál va a ser la posición financiera de la empresa? ¿Qué cambios se han producido? ¿Ya? Entonces, eh, nosotros vamos a ver después un caso práctico bastante, digamos, resumido, ¿no? Simplificado, pero que nos da una visión de cómo, digamos, todos los presupuestos que corresponden a diferentes secciones, a diferentes actividades de la empresa, están relacionados. Y eso es lo que tenemos que ver relacionados, ¿no? Y hacen un solo presupuesto. Un presupuesto,
digamos, global, general, que se llama presupuesto maestro. O también se le llama un plan financiero también, ¿no? Pero es generalmente una serie de presupuestos. Ahora, ¿para qué sirven los presupuestos? ¿Para qué hacemos presupuestos? ¿Para qué nos proyectamos hacia el futuro? Lógicamente los objetivos son varios y depende de las empresas, ¿no? El provecho que le puedan sacar a esta herramienta de planificación. Entonces, los presupuestos pueden ser unas metas que se fijan, puede ser guías, ser una guía, ¿no? Define el curso de acción de un negocio, de una empresa, por dónde debe seguir, qué es lo que debemos hacer para alcanzar las metas que están en el presupuesto. Y después comparar, ver cuáles son las desviaciones que se pueden ir produciendo, hacer los ajustes respectivos, ¿no? Ustedes saben, entonces, en ese sentido, los presupuestos son metas, son, digamos, metas, incluso hasta son incentivos, porque mm, cada, digamos, sección trabaja en función al presupuesto, en función a esa meta que se ha, eh, que se ha determinado. Y lógicamente cada cierto tiempo tienen que, digamos, reunirse el comité de presupuesto para hacer los ajustes respectivos, para ver cómo están dando la empresa, para ver qué desviaciones se presentan, qué ajustes hay que hacer, ¿no? Entonces, una línea que hay que seguir, ¿es cierto? Son estándares, son metas que hay que alcanzar, ¿ya? Y lógicamente, cuando una empresa toma decisiones, incluso con anticipación, sabe qué es lo que va a suceder, puede tomar mejores decisiones, ¿no? No esperar que las cosas sucedan. O sea, prever, por ejemplo, el flujo de caja proyectado es el movimiento de ingresos, de dinero, ingresos y salidas de dinero. ¿Cómo va a ser en el próximo año? Entonces ahí son los ingresos que se producen, ¿no? Por ventas, por cobranzas, y los gastos por gastos, pues, de materiales, pagos de mano de obra, ¿no? Gastos administrativos, gastos por inversiones, etcétera. Todo se resume en un presupuesto que se llama flujo de caja proyectado, ¿cierto? Entonces hay una serie de presupuestos importantes. Todos son importantes, lógicamente, pero todos están concadenados, están, pues, digamos, hay que coordinar entre todos ellos. ¿Quién hace el presupuesto? Generalmente es un comité el que se encarga de todo el presupuesto maestro y se coordinan todas las actividades, pero por cada presupuesto hay un responsable. Por ejemplo, en el presupuesto de ventas, ¿quién es el responsable? El jefe de ventas o el gerente de ventas, depende de la estructura de la empresa. Si es una empresa chica, será el jefe de ventas. Si es una empresa más grande, mediana o grande, es el gerente de ventas o el gerente de la división de ventas. Lo mismo que en producción, el gerente de producción o el jefe de producción es el encargado o el responsable generalmente, pues, del presupuesto de su sector, ¿no? Y así, por ejemplo, el flujo de caja proyectado, generalmente lo puede hacer el contador o una persona, digamos, que conoce la parte contable, ¿no? Bueno, entonces, en líneas generales, eh, esto se denomina el método presupuestal, ¿ya? Y el conjunto de presupuestos se llama presupuesto maestro. También se le llama plan financiero, pero el término más apropiado sería presupuesto maestro. Es el conjunto de presupuestos que se trabajan con anterioridad para ver el desarrollo futuro de las actividades y de esa manera tomar mejores decisiones. Es decir, hacer planes para el futuro. E incluso se va a saber, si se hacen presupuestos, cuánto se va a ganar, ¿no? O sea, se planifican las utilidades. Para yo saber cuáles van a ser mis utilidades futuras, tengo que hacer mi estado de ganancias y pérdidas proyectado. Ventas contra costos, contra gastos, y me dan, pues, las utilidades. Todo se puede proyectar. La posición financiera futura también.
Generalmente en un periodo hay utilidades, eso es lo normal. Esas utilidades van a incrementar entonces el patrimonio de la empresa y eventualmente el capital social. Entonces, una empresa de un periodo a otro va a crecer. ¿En qué medida va a crecer? ¿Cuánto van a ser las utilidades? En conclusión, miren, las empresas que hacen presupuestos, o sea, hacen planes, planifican, son las que tienen mayores posibilidades de éxito, porque prevén con anticipación qué es lo que pueda suceder o qué es lo que va a suceder y se guían por eso y hacen los ajustes necesarios y tienen más posibilidades de éxito, sobre todo, pues, en un mundo donde hay tanta competencia, ¿no? Ahora la competencia, bueno, siempre ha habido competencia, pero actualmente digamos, se ha intensificado, ¿no es cierto? En cada sector hay una serie de empresas que, digamos, tratan de captar los mercados que hay, que existen. ¿Ya? Entonces, una empresa que no planifica tiene bastantes posibilidades de encallar, de cometer errores, es decir, no está, pues, no se vuelve competitiva, ¿no es cierto? Es superada por las empresas de su sector. Entonces, los presupuestos tienen una serie de ventajas. Muy bien, vamos a ver acá, ahora sí, vamos a presentar ahora, ¿no es cierto? Esto vamos a ver, presentar ahora. Vamos a presentar para toda la pantalla. Acá tenemos compartir. Entonces acá vamos a ver. um, ¿Están viendo la pantalla? Sí, profesor. Ya, vamos a analizar primero este presupuesto, este documento, ya que tiene un par de hojas, justamente lo que les estoy diciendo, ¿no? Estamos viendo la parte teórica todavía, la parte de introducción a presupuestos, para después desarrollar un caso práctico y después, más adelante, hacer problemas, ¿no? Problemas sobre sobre presupuestos. Miren, lo que habíamos dicho, presupuesto maestro. Es un plan operativo general y un plan financiero también. Está expresado es en cantidades, por eso se llama presupuesto, es la expresión cuantitativa de un plan en su conjunto. El conjunto es lo que constituye el presupuesto maestro o el plan maestro. Generalmente vamos a ver de una empresa manufacturera porque las empresas manufactureras son las que agrupan, digamos, la mayor cantidad de actividades, ¿no es cierto? Si lo comparamos con una empresa de servicios, por ejemplo, la empresa manufacturera tiene un espacio que es la parte productiva o de transformación, hay maquinarias, equipos, mano de obra, etcétera. Y en las empresas de servicios generalmente siempre hay pues la parte operativa, pero no está expresada en un espacio, en una planta, en un taller. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, la empresa manufacturera abarca más actividades, ¿cierto? Pero es válido para cualquier tipo de empresa, digamos, el presupuesto maestro. ¿Ya? Todas las actividades pueden ser presupuestadas, es decir, determinadas con anterioridad, de tal manera que puedan ser utilizadas con múltiples propósitos, sobre todo tomar decisiones, hacer ajustes, eh, alcanzar determinadas metas, esforzarse por cumplir con el presupuesto, etcétera. El presupuesto sirve de guía a la gerencia para controlar, para dirigir.
Es una ayuda invalorable para planear el curso de un negocio, o sea, seguir una ruta. Entonces, hay que hacer un análisis del pasado y proyectarse hacia el futuro. Entonces, un presupuesto son operaciones futuras, deseadas y factibles. Este término factible es importante porque uno no puede hacer un presupuesto, digamos, un presupuesto deseado pero no factible, ¿no? Yo puedo desear subir un 50% con respecto al periodo anterior, pero si eso no es factible, entonces estamos trabajando de más. Tiene que ser factible. Por ejemplo, en un periodo he fabricado 100.000 unidades. Para el próximo periodo quiero aumentar mis ventas en 20%, 120.000. ¿Eso es factible? Sí puede ser factible, siempre y cuando, pues, digamos, eh, eh, tome algunas decisiones. Por ejemplo, puedo tener, digamos, un plan de ventas agresivo, ¿no? De repente hay que hacer estudios de mercado, publicidad, propaganda, promoción, etcétera. Entonces, es factible llegar a aumentar en 20%. Pero si yo digo voy a duplicar 100%, ya no es factible probablemente, ¿no? Porque de la noche a la mañana no se puede, pues, duplicar las ventas de la producción. Entonces, un presupuesto tiene que ser factible, deseado lógicamente, ¿no? Dice, es una norma por excelencia que regula todas las actividades de una empresa y todas las demás disposiciones deberán adecuarse en lo posible. Entonces, las disposiciones tienen que adecuarse en función a un presupuesto. Deberían, ¿no es cierto? Es una guía entonces. Es una estimación de las operaciones futuras, ¿no? Muestra los gastos, los costos bajo determinadas operaciones anticipadas. O sea, uno se proyecta. Sirve para planificar, coordinar, motivar, ejecutar y evaluar, ¿no es cierto? Se van evaluando, se van incluso haciendo ajustes, se ejecuta todo en función, digamos, a un plan general, que es el presupuesto maestro. El presupuesto maestro es el resumen de todos los presupuestos que corresponden a las diferentes secciones de una empresa, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver una serie de presupuestos. Entonces, sobre todo, cuantifica los ingresos futuros, el movimiento de dinero a través del flujo de caja, la posición financiera, que es el balance general, cómo está la posición financiera en una empresa, cómo está al principio y cómo debe estar al final del periodo, cuánto ha habido de utilidades, ¿no? ¿Nos hemos endeudado más o no? ¿Cómo están nuestros inventarios? ¿Cuánto tenemos de dinero en nuestra caja? ¿Cómo van a ser las inversiones, etcétera? Influye lógicamente en el proceso de toma de decisiones, ¿no? Una empresa que utiliza esta herramienta que se llama presupuesto maestro, ¿no? Ese influye en el proceso de toma de decisiones, porque las decisiones, la mayoría se van a guiar para alcanzar este presupuesto, que son una serie de metas. Entonces, el control presupuestario consiste en coordinar el funcionamiento de las diversas partes de la organización y confrontar los hechos previstos con la realidad, es decir, hacer ajustes si es necesario. Incluso puede variar el presupuesto, ¿cierto? Pero ya hay una guía. Planifica, controla, es una medida, es un estándar, ¿no? El periodo presupuestal usual es un año, dividido en meses. Eso es lo normal. Sin embargo, puede abarcar periodos más amplios como 3, 5 y hasta 10 años de anticipación, pero también puede abarcar periodos más cortos de un año, como por ejemplo un trimestre, un cuatrimestre, un semestre.
Nosotros en el caso práctico que vamos a ver después que veamos el caso práctico a continuación que vamos a ver que el presupuesto va a abarcar un cuatrimestre, por razones de tiempo y de simplicidad, ¿no es cierto? Porque ver un presupuesto anual, digamos, son 12 meses, entonces ya es más largo, y digamos, un poco, digamos, no más complicado, sino más, digamos, más tiempo nos va a, digamos, más tiempo vamos a emplear. Entonces, si hacemos un presupuesto más corto, eh, los objetivos son siempre los mismos, ¿no es cierto? Entonces, nosotros, el caso práctico que vamos a ver va a ser un cuatrimestre, ¿ya? Pero lo más usual es un año, ¿ah? Un año, ¿ya? Lo hacemos por razones de simplicidad. El presupuesto maestro consta de los siguientes presupuestos. Miren, hay presupuestos, digamos, principales y hay subpresupuestos, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, el presupuesto de ventas, que es la piedra angular, que es el primer presupuesto. En función a esto, digamos, es el presupuesto base, se le puede decir, porque en función al presupuesto de ventas voy a, voy a determinar cuánto voy a producir, cuánto voy a comprar, cuáles van a ser mis inventarios y todas las demás, digamos, operaciones tienen que circunscribirse, pues, para lograr un objetivo que es una meta en cuanto a ventas, ¿ya? Entonces, cada uno de estos presupuestos es hecho por un responsable. El presupuesto de ventas lo hace el gerente de ventas o el jefe de ventas, ¿no? Hace los pronósticos, etcétera, y es una técnica que ellos tienen que ver. Ellos manejan las ventas, conocen el mercado, etcétera. En producción, por ejemplo, también el que hace el presupuesto de producción también tiene que saber cómo se produce, cuál es el manejo de las maquinarias, el equipo, etcétera. Entonces, estos son los principales presupuestos. Presupuesto de ventas, presupuesto de compras, presupuesto de inventarios, presupuesto de producción, presupuesto de costo de ventas, presupuesto de gastos administrativos, presupuesto de gastos de ventas. Acá y otra vez se repiten gastos administrativos, esto lo vamos a borrar. El flujo de caja proyectado, que es uno de los principales presupuestos. Miren, flujo de caja es el movimiento del dinero futuro. ¿Cuánto va a ingresar de dinero por ventas, por cobranzas o por otros factores? ¿Cuánto va a salir de dinero por pagos de mano de obra, pago a proveedores, pago de materiales, pago de energía eléctrica, etcétera? ¿Cuáles van a ser los saldos mes por mes? ¿Cuánto queda? Ese es el flujo de caja proyectado. Estado de ganancias y pérdidas proyectado para saber cuáles son las utilidades proyectadas. Cuánto de ventas, cuánto de costo, cuánto de gastos. Entonces, eso se refleja en el estado de ganancias y pérdidas proyectadas. Es decir, en cómo saber las utilidades. El balance general proyectado para saber cuál va a ser la posición financiera al final del periodo. El estado de origen y aplicación de fondos proyectado, que es la comparación entre el balance inicial general y el balance final general. ¿No es cierto? Ustedes saben que una empresa al empezar, por ejemplo, el 1 de enero, ¿ya? Al empezar el 1 de enero, entonces, esto tiene una posición financiera, ¿no? Cómo está su activo, su pasivo y cuál es el capital social. Al terminar el periodo, eso ha cambiado, producto de las operaciones que se realizaron durante todo el año. Entonces, nuestras deudas pueden aumentar, disminuir, el flujo, generalmente el capital social o generalmente el capital social se incrementa, ¿no es cierto? Se debe incrementar. Entonces las cuentas van a variar. Entonces, el estado de origen y aplicación de fondos es la comparación, cómo han variado esos fondos, ¿no es cierto? Por ejemplo, si el flujo de caja, por ejemplo, si caja bancos, que es una cuenta del activo, al principio fue 100.000 y al término del periodo es 130.000, hay 30.000 de fondos que se han incrementado, ¿no es cierto? Esos han venido de algún sitio, 30.000 ha incrementado.
Si ha decrecido, entonces hay fondos que han salido de allí. En conclusión, para visualizar el futuro de la empresa y anticiparse a los problemas, es necesario, pues, digamos, emplear esta herramienta que se denomina presupuesto maestro, ¿ya? Que es un plan financiero y que es el conjunto de presupuestos y que tienen como meta tomar decisiones, ¿no es cierto? Una serie de decisiones. Por eso uno le puede sacar el mayor provecho. Es como una herramienta que ustedes tienen. Ustedes le pueden sacar el mayor provecho o solamente utilizar una parte nomás. ¿Ya? Muy bien. Entonces, estos son aspectos teóricos. Es la teoría, en líneas generales, de lo que son los presupuestos, ¿no? Yo este documento, para que ustedes lo lean, lo analicen y lo complementen con otros autores, con otros escritos sobre presupuestos, yo les voy a alcanzar esto, ¿ya? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Si no hay ninguna pregunta, entonces vamos a pasar a ver el caso práctico, ¿ya? El caso práctico. Pero ya tenemos una idea de lo que son los presupuestos. Todos los presupuestos tienen que estar, bueno, hay una coordinación hay una conexión entre ellos. Hay una coordinación, ¿ya? ¿Quién trabaja los presupuestos? Un comité de presupuesto, ¿no es cierto? Un comité del presupuesto que convoca a los responsables de cada uno de ellos y se va analizando conforme avanzan las operaciones, se va viendo cómo son los avances respectivos. O sea, hay un control sobre las operaciones. ¿Ya? Pero el presupuesto se hace pues con anticipación. Muy bien, vamos a pasar ahora al caso práctico, si es que no hay ninguna pregunta. ¿Qué me dices, Milagros? ¿Siguen escuchando? ¿Escuchan bien? Ya, gracias, ¿ah? Gracias. Si es que hay algún problema, me avisas tú a través del WhatsApp, ¿ya? Porque a veces, ya me ha sucedido, se interrumpe por cualquier motivo, ¿no? A veces hay interrupciones, entonces, si me avisan a tiempo, entonces podemos corregir esas interrupciones. Muy bien, vamos a ver el caso práctico. El caso práctico, vamos a verlo, a ver. Acá está el caso práctico. Muy bien. ¿Están viendo? Dígame que sí. ¿Se ve la pantalla? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien, gracias, ¿ah? Bien, miren, este es un caso práctico que corresponde a un cuatrimestre, 4 meses. Entonces se van a ver algunos presupuestos, los principales, y digamos, vamos a ver la relación que hay entre ellos, pero sobre todo hay que, esto también, este documento también les voy a alcanzar, ya no a través del Claro, sino a través del correo, de los correos, para que ustedes lo lean, lo analicen, lo estudien y saquen las preguntas que ustedes creen conveniente para, digamos, eh, más adelante mm, ver, hacer las preguntas respectivas, porque eso es importante de que ustedes lo lean, lo analicen. Y si hay algo que no entienden, pues hacer las preguntas respectivas, tomar nota, ¿ya? Pero hay que entenderlo para comprender lo que es un presupuesto maestro y cómo todas las actividades deben estar relacionadas, ¿no? Hay una relación entre ellos. Se empieza por las ventas y después pues se hace la producción, lógicamente hay movimiento de dinero, luego está
se planifican las utilidades, hay inversiones, hay pagos, ¿no? Hay cobranzas también, ingreso de dinero. Entonces hay varios presupuestos, ¿ya? Hay algunos que son subpresupuestos también. En el caso del flujo de caja proyectado, que es uno de los principales presupuestos, vamos a ver que el flujo de caja proyectado, el movimiento de ingresos y salidas de dinero, se compone de dos subpresupuestos. Un presupuesto de ingresos y un presupuesto de egresos. De dinero estamos hablando. Entonces, esos dos presupuestos hacen el presupuesto total de caja, ¿ya? En ese caso, muy bien, vamos a ver. Entonces, vamos a ver primero los datos que nos dan. Dice presupuesto maestro y costeo estándar directo. Como estos son estimaciones, nosotros tenemos que estimar, digamos, en este caso se estima que por cada producto, en este caso vamos un solo producto, ¿no? Porque si serían varios productos ya es un poco más complejo, pero con un solo producto es suficiente para entender. Un solo producto, por ejemplo, aquí hay un determinado producto, ¿ya? Ese producto, para poder elaborarse, necesita materias primas, es decir, materiales. Voy a poner un ejemplo de costo estándar. Por ejemplo, para fabricar el producto P se necesita 2 kilos del material A y 4 kilos del material B. 2 y 4, ¿no es cierto? 2 y 4, de A y de B. Entonces, ese es para una unidad. Si yo fabrico dos unidades, voy a utilizar 4 kilos de A y 8 kilos de B. Y así, por cada unidad se utiliza 2 kilos de A y 4 kilos de B. Si yo produzco 100 unidades, entonces multiplico 100 por 2, me va a dar 200 kilos de A y por 4, 400 kilos de B. ¿No es cierto? O sea, cada unidad consume una determinada cantidad de materiales. Y como los materiales van a tener un precio, entonces se puede expresar en unidades monetarias. Ese es el costeo estándar, ¿no? Los estándares son costos, digamos, determinados científicamente. Se ha determinado eso científicamente, que para producir, por ejemplo, una unidad del producto P se necesitan 2 unidades de A, que son los materiales, y 4 unidades de B, que son materiales, ¿ya? Eso ha sido determinado, pues, rigurosamente. Cada cierto tiempo hay que revisar los estándares, ¿ya? Entonces, eso es el estándar. Muy bien. Entonces, dice, a continuación se presenta un caso práctico, simplificado, de presupuesto maestro, que corresponde a una empresa manufacturera que posee un sistema integrado de costeo estándar directo y control presupuestario. Control presupuestario quiere decir que hace presupuestos y a través de los presupuestos pues maneja sus actividades. Y costeo estándar es porque hay un estándar, que es el que lo acabamos de explicar, ¿no? Por cada unidad que se produce, eh, se van a consumir determinada cantidad de materiales. Entonces, si se fabrican 1000 unidades, entonces se multiplica nomás, ¿ya? El periodo presupuestal se inicia el 1 de septiembre y culmina el 31 de diciembre, ¿ya? O sea, abarca 4 meses. Estamos suponiendo que estamos, digamos, eh, en agosto del 2022. Agosto, julio y agosto del 2022 se hace para el próximo. Estamos esa suposición, ¿ya? Lo cierto es que el periodo abarca 4 meses. Se confeccionarán los siguientes presupuestos. El presupuesto de ventas, que ya hemos dicho que es el presupuesto, digamos, base. Y su cobro también, ¿ya? Y su cobro. ¿Cuánto es lo que se cobra?
El presupuesto de producción. El presupuesto de producción va a estar expresado en unidades físicas nada más. Los presupuestos generalmente están expresados en unidades monetarias, en cantidades monetarias, pero también puede referirse con unidades físicas nada más, ¿ya? Esto es por razones de simplicidad, que después ustedes lo van a entender. Presupuesto de compras y su pago. Generalmente es presupuesto de compras ¿de qué? De materiales y el pago de los materiales también, ¿ya? Entonces, cuando hay presupuesto de producción, tanto se va a producir, sabemos cuánto se va a consumir de materiales, ¿no? O sea, de materia prima para satisfacer esa producción. Por lo tanto, estos presupuestos, digamos, están conectados. Presupuesto de gastos, también hay gastos administrativos, gastos financieros, gastos de ventas, etcétera. Se puede presupuestar esos tres tipos, pueden haber, de acá puede derivarse tres subpresupuestos. El presupuesto de inversiones, si es que la empresa piensa comprar maquinaria, equipos, ampliar sus instalaciones, etcétera. Ese es un tipo de inversiones. Pero no solo eso son las inversiones, puede invertir digamos, en algunos otros activos, etcétera, ¿no? Incluso puede invertir en, en acciones, en bonos, etcétera, ¿ya? Presupuesto de caja ingresos y presupuesto de caja egresos. Como, como se van a realizar una serie de operaciones, por ejemplo, cobranzas, eh, compras de materia prima y por lo tanto hay salidas de dinero, ¿no? Entonces, hay un presupuesto de caja ingresos y un presupuesto de ingresos y egresos. Entonces, el 6 y el 7, que son presupuestos, se complementan, o mejor dicho, constituyen el presupuesto de caja, que es el 8. ¿Ya? Entonces, el presupuesto de caja, que es el 8 que está acá, comprende pues los ingresos y las salidas de dinero. O mejor dicho, está compuesto de dos subpresupuestos, el 6 y el 7. Mejor dicho, el 6 y el 7 se sintetizan en el 8, en el presupuesto de caja. Después, el estado de ganancias y pérdidas proyectado también es un presupuesto que hay que hacerlo y que nos va a indicar sobre todo las utilidades, ¿no? Las ventas, ya sabemos, sale del presupuesto de ventas, ¿no? Después vamos a ver los costos, el costo de, el costo de ventas, el costo de producción, que sale pues también de cuánto es lo que se produce y cuál va a ser el estándar, por cada unidad, cuál va a ser el costo, ¿ya? El balance general proyectado, ¿no? O sea, el balance de la posición financiera de la empresa. Y por último, el estado de origen y aplicación de fondos proyectado. Como les dije, ahí hay 11 presupuestos, ¿ya? Entonces, este estado de origen y aplicación de fondos es el último, es la comparación del balance general inicial y el balance general final, ¿ya? Entonces, al iniciarse un periodo, la empresa tiene una posición financiera y al terminar el periodo tiene otra posición financiera. Es decir, sus cuentas han variado tanto en el activo, en el pasivo y sobre todo, por ejemplo, normalmente se tienen que haber incrementado las utilidades, o mejor dicho, las utilidades incrementan el patrimonio de la empresa y eventualmente el capital social. Entonces, la comparación de esas variaciones que se han producido entre el balance inicial y el balance final se llama estado de origen y aplicación de fondos proyectados. Muy bien, entonces dice, aquí vienen los datos. La empresa fabrica y vende un solo producto, denominado artículo alfa. El precio de venta unitario es de $100. El precio se va a vender así. Este producto alfa se vende a $100 o se va a vender a $100. La depreciación de los bienes de uso para el periodo será de $200.
Esos son la depreciación. Ustedes saben que la depreciación generalmente corresponde a la parte productiva, ¿ya? Son las maquinarias, los equipos. Pero, digamos, constituye un costo, pero no es salida de dinero. Después vamos a entender por qué la depreciación está segregada, ¿ya? Pero por lo pronto, $200 es la depreciación de los 4 meses, ¿no es cierto? Es el periodo. Acá viene el costo estándar directo unitario de producción del artículo alfa es el siguiente. Es el estándar que les hablé, por cada unidad. O sea, por una unidad del artículo alfa se va a incurrir en 1 kilo del material A y 2 kilos del material B. Como el material A va a costar, porque también esto es lo que se va a costar 20 soles, 1 por 20 va a ser $20. Se va a incurrir por cada unidad que se produce, se va a incurrir en $20, en gastos de $20 de A. Y cada unidad de B se vende a 5 o se va a vender, los proveedores van a vender a 5. Sería 5 por 2, $10. En otras palabras, por cada unidad que se produce del artículo alfa, se va a incurrir en $30 de materiales, o sea, materia prima A y B, ¿ya? $30 por cada unidad. Ahora, por cada unidad también se va a pagar $15. Esto es lo que está calculado, ¿no es cierto? Esto ya lo hemos visto que se hace con anterioridad, $15. Y de electricidad se va a gastar $5 por cada unidad. Son cálculos que se hacen con anticipación. De tal manera que el costo estándar directo de producción es $50. ¿Ya? $50. Por cada unidad que se produce, entonces, se va a incurrir en un costo de $50. ¿Ya? $50. Ahora, el costo es, dice el costo directo estándar de distribución. Esta distribución es un gasto de ventas, digamos, de distribución, corresponde a la parte de mercadotecnia, no de producción, sino de distribución. Por fletes va a ser $10. O sea, por cada unidad que se produce y vende, digamos, eh, se va a incurrir en un flete de $10. ¿Ya? $10. Entonces, el costo variable unitario va a ser 50 y 10, 60. ¿Ya? 50 y 10 va a ser 60. Recuerda que en los problemas anteriores que hemos desarrollado, los temas anteriores, hemos visto que bajo el sistema de costeo directo hacemos nuestro estado de ganancias y pérdidas, ¿no? Lo hacemos ventas contra costos variables, me da el margen de contribución, menos los costos fijos, me da las utilidades, ¿cierto? Entonces aquí, entonces tenemos un costo unitario variable, en este caso es 60. Por cada unidad que se produce y venda, lo multiplicamos por 60 y eso van a ser los costos variables totales. Si producimos 1, el costo unitario, el costo va a ser 60. Si producimos 10, va a ser 600. Si producimos 1000, va a ser 6000, ¿no? Perdón, si producimos 1000, 60 por 1000, 60.000, perdón, 60.000. A ver, un momentito, parece que no hay, a ver, algo. Vamos a ver un momentito. Ya. Entonces, estamos viendo, pues, digamos, y entendiendo la información que nos proporciona, ¿no? Los datos. ¿Ya? Entonces, no nos olvidemos. Esta primera parte es la parte variable. Se está utilizando el sistema estándar, costeo directo. ¿Ya? Entonces, de aquí sacamos qué conclusión, que lo siguiente es 50 y 10, 60, porque ese es el costo unitario variable. ¿Ya? Muy bien.
Eso va a variar conforme se aumenta y se aumenta, conforme están los niveles de producción, entonces estos costos aumentan o disminuyen, ¿ya? Multiplicamos 60 por el nivel de actividad. Entonces, ahí tenemos los costos variables. Por otro lado, tenemos los costos fijos. Se estiman en 6.400. Estas son cantidades fijas que se van a dar. Los costos fijos son 6.400. Después veremos el detalle de esos costos fijos cuando veamos el presupuesto del año. Entonces, por lo pronto tenemos lo variable y lo fijo. Esto de todas maneras se va a dar 6.400, ¿ya? Muy bien, ahí tenemos. Ahora tenemos el balance al inicio, o sea, al 1 de diciembre, al inicio del periodo. Este es el balance inicial. Ya les dije que al 31 de diciembre, al término del periodo, va a haber otro balance, pero va a ser otro balance final, que es el que justamente lo vamos a construir. Y después vamos a ver las variaciones que se producen. Pero este es el balance inicial. La empresa, al empezar el periodo, tiene 44.500 de activo y tiene pasivo más patrimonio 44.500. En este caso, el total del activo es 44.500 y total del pasivo es 14.500. 44.500 menos 14.500 me da el capital, que es 30.000. Entonces, 44.500 es pasivo más patrimonio, que es igual al activo total. Activo total es igual al pasivo total más el patrimonio. Ese es al inicio del periodo. Está súper simplificado, lógicamente, ¿ya? Entonces ahí ustedes ven que hay cuentas, caja banco, las principales cuentas, cuentas por cobrar, lo que nos deben, inventario, lo que tenemos en stock, maquinaria y equipos. Y aquí lo que debemos, y el capital. ¿Ya? Está súper simplificado, ¿ah? Muy bien, ese es un balance inicial. Ahora sí vemos el presupuesto de ventas. Presupuesto de ventas y su cobro, ¿ya? Después vamos a ver el presupuesto de producción, que va a estar en unidades físicas, ¿ya? Después vamos a ver el presupuesto de compras y su pago de los materiales A y B. Después vamos a ver el presupuesto de gastos, ¿ya? Vamos a entender todo esto. La parte variable que está arriba y la parte fija. Al total los gastos van a ser 22.600. ¿Ya? Miren, por ejemplo, los gastos van a ser 22.600. ¿Ya? Después vamos a ver el presupuesto de inversiones, que van a ser 600. ¿Ya? Se invierte en maquinarias en octubre y se invierte en equipos en diciembre. Total, 600 se va a invertir en el periodo. ¿Ya? No sé, 600, 22.600 y 600, por ejemplo. Después tenemos el presupuesto de caja e ingresos. Y después tenemos el presupuesto de caja egresos. Por ejemplo, aquí en el presupuesto de caja egresos están los gastos, 22.600, ¿ya? Que acabamos de ver en el presupuesto anterior. Están las inversiones de 600, que lo acabamos de ver. Claro, porque esas inversiones van a ser en efectivo, digamos, y va a significar salida de dinero, porque este es el presupuesto de egresos, o sea, salidas de dinero, ¿ya? También tenemos un presupuesto de ingresos, que vamos a entenderlo, comprenderlo, que son, por ejemplo, por cobranzas, operaciones realizadas que corresponde a ventas anteriores, cobranzas, por ejemplo. Va a haber 16.000 de cobranzas y ventas 35.000, ingresos por ventas 35.000. ¿Ya? Esto no quiere decir que las ventas van a ser 35.000, las ventas son más, vamos a ver, pero de esas ventas, de esas ventas que corresponden al periodo, se ha cobrado 35.000, ¿no? Eso es, ya seguramente que hay una parte que corresponde a, digamos, a créditos que da la empresa. O sea, va a cobrar más adelante. Está dando crédito. ¿Ya? Muy bien.
Y después el presupuesto de caja, perdón, presupuesto de caja de egresos, el presupuesto de caja, ¿no? Que son los puntos anteriores, 6 y 7, se sintetizan en esto, este presupuesto de caja. Este presupuesto de caja, más adelante lo vamos a ver con detenimiento, ¿no? Pero por lo pronto estamos viendo de manera general. Este es un presupuesto de caja, el movimiento del dinero, que recoge, ¿no? La salida de dinero, los pagos de dinero, los pagos que hay que hacer o que se tiene que hacer, los ingresos por ventas, por cobranzas, ¿ya? Todo se sintetiza en ingresos. La salida de dinero son todos los pagos que hay que hacer por diversos conceptos. Entonces, por ejemplo, aquí está analizado mes por mes. En septiembre, por ejemplo, hay un saldo inicial que viene de agosto. Los ingresos en septiembre van a ser 13.000 más 3.500, 16.500. Salen 16.400, va quedando un saldo de 100. Ese saldo va como saldo inicial de octubre. En octubre hay ingresos de 12.000, por lo tanto el total 12.100, pero hay ingresos de 11.100, va quedando un saldo final de 1.000. Ese 1.000 vuelve acá y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, este es un presupuesto de caja que analiza el movimiento del dinero, es un presupuesto. El estado de ganancias y pérdidas proyectado, que vamos a ver que nos va a dar utilidades de $15.000. Lo vamos a analizar también, ¿ya? Vienen las ventas contra el costo variable, que es 32.400, es la contribución marginal, menos los gastos fijos, que son 6.600, ¿no es cierto? Y me da una utilidad de 15.000. Luego vemos el balance general proyectado, ¿ya? Al final vimos un balance inicial, este es el balance final ya. Lo vamos a analizar también. Ha habido utilidades, como ustedes ven, de 15.000 que van a incrementar el capital. Era 30.000, ahora es 45.000. Y las diversas cuentas también han sufrido variaciones. Algunas se han incrementado y otras han descendido, ¿ya? El estado de origen y aplicación de fondos, que es el movimiento de los fondos, es la comparación del balance inicial y el balance final, ¿ya? Y aquí nos da el origen de los fondos y la aplicación de los fondos, ¿no? Esto da como consecuencia, este estado de origen y aplicación de cuentas se elabora comparando el balance general inicial y el balance general final. Entonces, ahí hay variaciones, esas variaciones están expresadas acá. Son los fondos, el movimiento. ¿Ya? Por ejemplo, caja bancos. Al principio ha disminuido, disminución caja y bancos, ¿no? 700 ha disminuido, ¿cierto? Vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver, aquí caja bancos es 2.800, ¿no? Y por ejemplo, en el balance inicial que está al principio, 2.800, balance inicial, ¿dónde está? Al principio, acá está, todavía más acá está, es 3.500. 3.500 y 2.800 hay una variación de 700. ¿Ya? Ha disminuido en 700, o va a disminuir, mejor dicho. Al principio había 3.500 y al final hay 2.800, hay una diferencia de 700. Esas 700 es lo que se expresa en el estado de origen y aplicación de fondos. Lo mismo que en cuentas por cobrar. Comparamos cuánto había que cobrar al inicio y cuánto hay que cobrar al final. Entonces se puede incrementar o puede disminuir. Deudas también. Al principio podemos estar muy endeudados, después ha bajado nuestras deudas. O también puede haber subido nuestra deuda. O sea, de un periodo a otro nos podemos haber endeudado también. Y el capital, lógicamente, que era 30.000, va a ser 45.000, porque ya hemos visto que las utilidades son 15.000, ¿no es cierto?
Entonces, esos son todos los presupuestos que vamos a analizar, ¿ya? Estamos viendo de una manera general. Ahora vamos a verlo mm, de manera un poco más detallada, ¿no es cierto? Vamos a ver, ya hemos visto el enunciado del problema, ¿no? Los presupuestos que hay que hacer. Ya hemos visto que el precio de venta es $100, ¿no? Ya hemos visto el estándar, que por ejemplo es, en este caso, suponiendo que yo produzco una determinada cantidad, quiero saber cuál es el costo de eso, va a ser esa cantidad por 30 soles, perdón, $30, ¿no? Que son los materiales A y B que aquí está. Vamos a pagar por mano de obra 15 y así. Vamos a suponer que producimos 100 unidades, pues 15 por 100 sería 1.500. Vamos a pagar 1.500 de mano de obra. ¿Y cuánto de material le vamos a pagar? Si son 100, 20 por 10 son 20 y 10, 30. 30 por 100, 3.000, ¿no es cierto? Y así. Este es el balance general al que ya nos hemos referido. Este es lo que hay al principio, al iniciarse el periodo. Aquí vemos el presupuesto de ventas, ¿no? Ya. Vamos a analizar entonces un poco más detallado esto. Primer presupuesto, presupuesto de ventas. ¿Cuánto es lo que se va a vender? Aquí esta raya está un poco equivocada, la raya debe ser de aquí, acá, ¿ya? Entonces, para este lado están las ventas y para este lado los cobros. Por ejemplo, las ventas van a ser $54,000, ¿no es cierto? En todo el periodo. Y esto es lo que se va a vender en cada mes. Por ejemplo, 14,000 en septiembre, en octubre 13,000 y así, 54,000. Y esto que está acá es lo que se va a cobrar, ¿ya? Cobros. Por ejemplo, se va a cobrar 10,000 en octubre, en noviembre 12,000, en diciembre 13,000. La empresa vende al contado una buena parte y al crédito también da a algunos clientes seguramente. Entonces, ¿qué nos indica este presupuesto? Que lo que se va a vender son $54,000. Dentro de un momento vamos a explicar esto. $54,000. ¿Y cuánto es lo que se va a cobrar de esos $54,000? ¿Ya? De esos $54,000 se va a cobrar 10,000 en octubre, en septiembre no se va a cobrar nada, en octubre 10,000, en noviembre 12,000 y en diciembre 13,000. Es decir, 35,000 es lo que se va a cobrar de estos 54,000. Hay una diferencia de 19,000. Hay 19,000 que se va a cobrar ya en el resto, en el próximo periodo. Pero va a figurar, estos 19,000, va a aumentar lo que se llama cuentas por cobrar, ¿no es cierto? Va a aumentar, pues, porque nos deben. Nosotros hemos vendido por 54,000 y nos han pagado por 35,000, que es la suma de octubre, noviembre y diciembre. Entonces, 19,000 es lo que nos van a pagar, pero más adelante. Pero en el balance general, en la cuentas por cobrar, va a aumentar por ese lado 19,000, ¿no es cierto? Va a aumentar 19,000. O sea, nuestras cuentas como por ese lado aumentan 19,000. ¿Ya? Hemos dado crédito, se puede decir. ¿Ya? A ver, las ventas. Si el producto se vende a 100 y se ha vendido 14,000, ¿cuántas unidades se han vendido? 14. 14,000 entre 100 me da 140, perdón. 140 unidades se han vendido acá. Aquí 13,000 se han vendido, como cuesta $100 cada unidad, se han vendido 130 unidades. Aquí 120 unidades y aquí 150 unidades. En total se van a vender 540 unidades. ¿Ya? Entonces, 540
por 100 me da los 54.000. Pues el total de las ventas son 54.000. El total de esas ventas se va a pagar 35.000, ya lo hemos dicho, y 19.000 va a aumentar cuentas por cobrar. También se llama clientes, también se llama esa, ¿ya? Pues ahí está las ventas, ¿ya? Muy bien. Entonces, ahora vemos ya cuánto es lo que se necesita vender, cuántas unidades, ya hemos visto acá las unidades. Entonces, acá hay un presupuesto de producción donde dice no se desea modificar los niveles de inventario, por lo tanto el presupuesto de producción será el siguiente. O sea, siempre hay inventarios, ¿no? Pero en este caso va a ir de la mano la producción o las ventas. O sea, los inventarios no se los va a tomar en cuenta. Mejor dicho, no van a modificarse. Se va a vender tanto, hay que producir eso, ¿no? Entonces, miren aquí, este es un presupuesto en unidades físicas nada más. En septiembre se va a producir 140, en octubre 130, en noviembre 120, en diciembre 150. ¿Cuántas unidades se van a fabricar? 540. Para satisfacer, digamos, estas ventas, ¿no? Si se van a vender a $100, entonces se van a fabricar y producir 54 unidades, o perdón, 540 unidades por 100, ahí están los $54.000. ¿Ya? Entonces, 14, 13, 12, perdón, 140, 130, 120 y 150. Es lo que está acá. 140, 130, 120 y 150 es lo que se va a producir. Entonces, a este se le puede llamar un presupuesto de producción. No podemos los costos, todo porque los costos lo vamos a obtener, digamos, eh, a través, como estos son cálculos, estimaciones, a través de el estándar, ¿ya? El estándar. Muy bien. Aquí tenemos el presupuesto de compras y su pago de los materiales A y B. Muy bien, si se van a fabricar, vamos a ver cuánto se necesita de materiales. Primero, después veremos mano de obra y después veremos los costos indirectos de producción. Miren, ¿cuánto se va a comprar de materiales? Mejor dicho, este es un presupuesto de materia prima. Los materiales también se le llama materia prima, ¿no? ¿Y cómo se va a pagar eso? Septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Entonces, aquí tenemos que, digamos, en septiembre se va a pagar, el costo va a ser 4.200, en octubre 3.900, en noviembre 3.600, en diciembre 4.500. En total, 16.200. ¿Ya? Es lo que es el costo. ¿Qué se va a pagar? ¿No? Asumimos de que se paga de inmediato, ¿ya? Asumimos de que se paga de inmediato. O sea, perdón, son 16.200. Es el costo. Perdón, es el costo que hay, esto es lo que hay que pagar. ¿Ya? Y esto es lo que... Profesor, una consulta. ¿Esa parte no es las compras? Sí, son las compras. Sí, son las compras. Sí, sí. Gracias por la rectificación. Ya. Gracias. ¿Ah? Miren, estos 4.200, 3.900, 3.600 y 4.500 en realidad sí son las compras, ¿ya? Es lo que se va a comprar expresado en unidades monetarias. Perdón, en unidades monetarias, claro, en este caso son dólares. Y esto es lo que se va a pagar de eso. Por ejemplo, se va a comprar de material A y material B por valor de 16.200. De esos 16.200 se va a pagar en septiembre 2.100, en octubre 4.100, en noviembre 3.700 y en diciembre 4.100.
Es decir, se va a pagar la suma de todo esto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, me da 14.000, ¿no? 2.100 más 4.100 más 3.700, 14.000. Pero yo, digamos, 14.000, y esto es lo que se ha consumido, las compras. Si se ha comprado por valor de 16.200, de eso vamos a pagar en el periodo 14.000. Hay 2.200, entonces la diferencia de 2.200 que se va a pagar ya en el próximo periodo. Por lo tanto, estos 2.200 van a incrementar en el balance general final, van a incrementar una cuenta de qué? Cuenta por De pagar. cuentas por pagar, ¿no es cierto? En 2.200, ¿ya? Estamos viendo eso por lo pronto porque después vamos a ver eso que se va a expresar pues en los presupuestos que vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, esto lo analizan ustedes bien. Ahora, ¿cómo se obtiene esto? 16.200. De acuerdo al estándar. Miren, en septiembre ya sabemos, vamos a ver estos dos ejemplos. En septiembre ya hemos visto que se va a producir ¿cuánto? 140. Y en octubre 130. Entonces veamos esos dos. 140 y 130 se va a producir. Entonces, ¿cuánto se va a gastar en materiales? Entonces, aquí recurrimos nuevamente aquí al estándar. Hemos dicho que por cada unidad, tanto del material A y del material B, por cada unidad se va a utilizar estos materiales, 1 kilo de A y 2 kilos de B, por su costo o su precio promedio me va a dar 20 soles y 10, o sea, 30 soles, perdón, 30 dólares, ¿ya? Material A y material B, 30 dólares. Entonces, no se olviden, 30 dólares, ¿ya? 30 dólares, miren, 30 dólares. De mano de obra, 15 dólares, la mitad. Y de electricidad, 5 dólares, 20, 30 y 5. Primero veamos materiales, 20 dólares. ¿Cuánto no? Perdón, materiales es, a ver, un ratito. 30 dólares, perdón, ya, 30 dólares, ¿ya? De A 20 dólares y de B 10 dólares. Aquí están las cantidades multiplicadas por el precio, 30 dólares, ¿ya? Ese es el estándar. 30 dólares es lo que vamos a comprar, gastar en compras. Entonces, nosotros nos remitimos aquí, por ejemplo, en septiembre va a ser 140 unidades. Se va a producir por 30 dólares. ¿Cuánto va a ser? 140 por 30 dólares es 4.200. ¿Ya? O sea, va a haber compras por 4.200 de materiales. O se tiene que comprar por 4.200. Se tiene que gastar en compras por 4.200. En octubre no se va a producir 140, sino en octubre se va a producir 130. 130 también por 30 dólares. Entonces baja, ¿ya? 130 por 30 dólares, 130 por 30 me da 3.900 dólares. En noviembre baja a 12. 12 por 3, 36, 3.600 dólares. Y así, ¿ya? En diciembre sube, ¿no? En diciembre, ¿cuánto tenemos de producción? 150. Entonces, ese dato que está acá es compra. Entonces, ahora sí entendemos que se va a comprar por valor de 16.200, o sea, 540, que es el total que se va a producir por 30 dólares. Entonces, se va a comprar materiales por 16.200, ¿ya? Y aquí están los pagos que sí son arbitrarios. Estos sí, digamos, de estos 4.200 en septiembre se va a pagar en septiembre 2.100 y en octubre 2.100. En octubre 2.000 en octubre y 1.900. Y así, estos son los pagos. Entonces quiere decir que nos dan también crédito las empresas por los pagos. Por ejemplo, aquí en septiembre hemos comprado 4.200
y el 50% lo hemos pagado en el mismo septiembre, y en octubre pagamos el resto, que es también casi un 50%. Entonces, esa es la política de créditos, eh, o la política, o la forma como le compramos a los proveedores. Nos están dando crédito, les solicitamos crédito, pero eso ya es una política, ¿ya? Entonces, en conclusión, en este primer presupuesto están las compras que en total van a ser 16.200, o sea, 540 por 30. Y estos son los pagos que se van a hacer. ¿Qué podemos sacar de acá? Sacamos de que se han vendido o se van, se ha incurrido en un costo de 16.200, mejor dicho, estos van a ser las compras por 16.200, vamos a gastar 16.200. Entonces, ¿cuánto hemos pagado de esos 16.200? Es 14.000. Septiembre 2.100, octubre 4.100. 14.000. ¿Cuánto vamos a deber? 16.200 menos 14.000, lo que se ha pagado, vamos a deber 2.200, que se va a pagar en el siguiente periodo. Y 2.200, ¿qué cosa va a incrementar? Como lo hemos dicho hace un momento, cuentas por pagar, ¿no es cierto? Cuentas por pagar, porque es el crédito que nos dan, ¿ya? Entonces, este dato hay que tenerlo presente. Muy bien, ahora viene el presupuesto de gastos. Este es el presupuesto, digamos, más extendido, hay que entenderlo también. Ya después vamos a ver cómo está relacionado. Ya, entonces, en este presupuesto de gastos están los gastos variables en los que hay que incurrir, ¿ya? Entonces, está lo de mano de obra, está la electricidad y está lo que es distribución. Estos son los gastos variables. Y después vienen los gastos fijos, que este es un dato del problema, 6.400, y nosotros asumimos, ya esto es, digamos, asumimos de que 1.600, 1.600, 1.600, los 4 meses van a ser igual, cantidades iguales, 1.600 total, 6.400. Y son gastos, digamos, que 200 corresponde a producción, distribución, administración, ¿ya? Pero lo importante es el total en este caso, ¿ya? Que son gastos fijos, por ejemplo, en producción, alquileres, seguros, ¿no? Distribución, también gastos fijos, ¿no? La mayoría de distribución, por ejemplo, se refiere a, digamos, gastos de ventas, digamos, de distribución, de ventas, ¿no? Hay gastos fijos, hay las oficinas, sueldos, etc. En administración igualmente gastos fijos, ¿ya? Total 6.400. De todas maneras se van a dar estos gastos, ¿ya? 1.600 por mes, 6.400 en total. Entonces la suma de los gastos variables, 16.200, más los gastos fijos, más el total de gastos, 22.600, ¿ya? Ahora, estos costos variables, ¿cómo salen? Vemos el estándar, y por ejemplo, en el caso, ya lo hemos visto hace un momento, en el caso de la mano de obra, dijimos, en el caso de la materiales dijimos 30, ya lo hemos visto, y en el caso de mano de obra y de electricidad creo que es, vamos a ver nuevamente, porque no lo tengo en la mente, no lo tengo en la mente, vamos a ver acá, nuevamente aquí, ¿no? Ya hemos visto estos 30 y ahora vemos mano de obra es 15 y electricidad 5. Y después fletes 10 incluso, ¿ya? Entonces, mano de obra, por ejemplo, 15. Entonces, ahora sí, mano de obra es 15, ¿ya? Entonces, aquí tenemos en el presupuesto de gastos. Mano de obra. ¿Cuánto se fabricó en septiembre? Ya hemos visto que 140. 140 por 15 es 2.100, ¿no? Tengo aquí mi calculadora, 140 por 15 es 2.100. Ya. En octubre se fabricaron 130 por 15, 2.950. Y así, por 15. La producción, que está en el presupuesto de producción, por 15. ¿Ya? Al final me va a dar 8.100 de mano de obra. En diciembre se más mano de obra porque se produce más. ¿Ya?
Electricidad es por 5, ¿no? 140, por ejemplo, en septiembre por 5. 140 por 5. Sí, 700. 130 por 5 en octubre, 650. Y así sucesivamente. Y en distribución también es por 10, ¿no? Por 10. 140 por 10, 1400. 130 por 10, 1300. Y así. 120 en noviembre por 10, 1200. Y en diciembre 1500, porque se producen 150. Entonces ahí tenemos los totales de los gastos variables o costos variables, ¿ya? Costos variables y costos fijos. Entonces esto está en un presupuesto de gastos. Presupuesto de gastos, ¿ya? 22.600, no se olviden. Vamos a ver también de que estos gastos, por ejemplo, van a ir pues por ejemplo, estos 16.200 y estos 6.400 y en total 22.600. ¿Cuánto es lo que se va a pagar? 22.600. 16.200 de gastos variables y 22.600 de gastos fijos. Eso, por ejemplo, va a ir en el presupuesto de gastos. Perdón, a ver, vamos a ver si está acá. De egresos. Ahí está, ¿ven? 22.600, ¿ya? Mes por mes, ¿ya? Porque eso va a ser salida de dinero. Asumimos que es al contado todo, ¿no? Para simplificar. Muy bien, ahí tenemos, ustedes analícenlo bien y vean, estudien este presupuesto, ¿ya? 22.600. Miren bien. Después tenemos el presupuesto de inversiones. Miren, el presupuesto de inversiones es lo que la empresa, digamos, piensa invertir. Lógicamente, ¿quién hace este presupuesto de inversiones? Generalmente es el gerente de finanzas. El gerente de finanzas, digamos, coordina pues con el gerente de producción, con las demás áreas, entonces él ve por conveniente de que hay que invertir porque él sabe que hay cierto superávit de dinero en tal mes, etcétera. Entonces, por ejemplo, dice en octubre va a haber cierto superávit, entonces va a comprar máquinas, seguramente que ha coordinado con el gerente de producción, entre todos. Entonces necesitan alguna máquina para aumentar la productividad, la producción, etcétera, ¿cierto? Y en diciembre van a comprar algunos equipos también, previa coordinación. En total se va a invertir $600. En octubre 500 y en diciembre 100. Y se va a pagar al contado. Entonces, eso es lo que se va a invertir. Acá está súper simplificado. Las empresas pueden tener muchísimo tipo de inversiones, ¿no es cierto? No puede ser algunas que no inviertan nada también. Pero aquí 600. Por ejemplo, estos 600 va a haber es salidas de dinero. Aquí está en el presupuesto de egresos. Salidas de dinero. Acá está inversiones, 500 en octubre y en diciembre 100. Total 600. Salidas de dinero. Como se ven, pero esto ya es el presupuesto de caja, ¿no? O un subpresupuesto de caja que es salidas de dinero o egresos, ¿ya? Como ustedes ven, hay una relación, ¿ya? Hay una relación. Entonces aquí tenemos el presupuesto de inversiones, que es otro presupuesto también importante, ¿no? Una empresa tiene que invertir. Para eso está el gerente de finanzas. Él sabe cómo se mueve el dinero, cuánto hay de dinero, él conoce. El arte de manejar el dinero es lo que, digamos, es la responsabilidad del presupuesto, perdón, del gerente de finanzas. El gerente de finanzas dice,
previa coordinación con el gerente general y con otros gerentes, dice que, digamos, hay que invertir porque hay disponibilidad de dinero en octubre para maquinarias y en diciembre 100. Y como va a ser al contado, esto tiene que figurar en el flujo de caja o flujo efectivo, que ya lo hemos visto, ¿no? Flujo de efectivo que está acá. ¿Ya? A ver, ahí hasta acá alguna pregunta. No hay ninguna. ¿Me están escuchando? Si no, ya. A ver, quiero que me digan sí que están escuchando para saber de que me están escuchando, pues porque. Sí se escucha. Sí, Sí, profesor. se escucha, profesor. Gracias, gracias, porque repito, en la otra sección se cortó, ¿no? Se cortó por algún motivo que desconozco. No sé si será el internet, será cuestión de aquí de la computadora, pero siento que se cortó. Pero felizmente ya se había explicado casi hasta al final, ¿no es cierto? Pero me avisaron por el WhatsApp, me avisaron de que no se escuchaba nada, o que había salido de la reunión, no estaba ya en la reunión, ¿no? Muy bien, entonces como ustedes ven, hay una serie de presupuestos, ¿ya? Mejor dicho, son planes expresados en unidades monetarias, en este caso dólares. Hemos llegado hasta este presupuesto de gastos. Ustedes van a tener esto y tienen que analizarlo, estudiarlo, porque en la próxima clase ya terminamos la explicación de todo este. La parte teórica ya la hemos terminado. Ustedes tienen que leer también, complementar. Y este es, digamos, la parte teórica para entender un poco esa relación que hay entre estos planes y que van a servir de guía, ¿no es cierto?, para un periodo futuro. Eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo cómo están entrelazados, cómo están conectados, cómo hay las coordinaciones, ¿ya? Todo esto es el presupuesto maestro. Entonces acabamos de ver el presupuesto de gastos. Perdón, el presupuesto de inversiones, ¿cierto? Vamos a continuar con el presupuesto de caja e ingresos porque tenemos clases hasta las 10, ¿no? Hasta las 10. Nos quedan 14 minutos. En esos 14 minutos vamos a explicar el presupuesto de caja e ingresos, el presupuesto de caja egresos y el presupuesto de caja, ¿no? Que es este presupuesto de caja, ya lo hemos dicho, es la síntesis de los anteriores presupuestos. Vamos a ver uno por uno, ¿ya? Ingresos. Acá los ingresos dicen que los ingresos van a ser 51,000. ¿Se entiende? Dólares. 13,000 va a ser en septiembre, 12,000 en octubre, 13,000 en noviembre y 13,000 también en diciembre. Y aquí los presupuestos es por operaciones realizadas, o sea, lo que se llama cobranzas. Corresponde a ventas anteriores. Estos son cobranzas. 16,000. Se va a cobrar por valor de 16,000, 13,000 en septiembre, 2,000 en octubre, en noviembre 1,000, en diciembre ya no. Entonces, 16,000 es lo que se va a cobrar, pero se va a cobrar de las ventas anteriores. Y aquí también va a haber ingresos de ventas, pero de las ventas que corresponden al periodo. Recuerdan que vimos el presupuesto de ventas y su cobro, lo que se va a cobrar es 35,000, ¿no es cierto? Se vendían, creo, 54, no me acuerdo en ese momento, habría que verlo nuevamente, recurrir. Bueno, por ejemplo, es una desventaja de la virtual. Si estaríamos en la presencialidad, inmediatamente tenemos el cuadro allí y lo explicamos, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo que nos dicen que por cobranzas va a haber ingresos de 16,000 y por ventas va a haber ingresos de 35,000.
Esto no quiere decir que se ha vendido 35.000, se ha vendido más, pero esto es lo que se ha cobrado de eso que se ha vendido, ¿ya? De las ventas, ¿ya? No, esto no es ventas, sino cobranzas de las ventas. Aquí dice cobranzas, pero por ventas debería decir, ¿no? Por las ventas del periodo, mejor dicho, ¿ya? No quiere decir que esto se ha vendido, ya, por si acaso. Esto es lo que se ha cobrado por las ventas, ya, por si acaso. Ambas son cobranzas. Estas son cobranzas anteriores y estas son cobranzas que corresponden a las ventas del periodo. Estas son cobranzas del periodo anterior y estas son cobranzas que corresponden a ventas del periodo anterior y cobranzas que corresponden a ventas del periodo. ¿Ya? En total se cobran 51.000. ¿Qué va a significar esto? Estos son los ingresos. ¿Ya? Estos son los ingresos porque este es el presupuesto de ingresos. Estamos simplificando, ¿no? La empresa no solamente tiene pues ingresos por esto, sino tiene ingresos por otro. Pero ya no vamos a estar pues poniendo todo porque no terminamos. Suponiendo que como es súper simplificados, simplemente se consideran esos ingresos, ¿ya? Pero en la práctica la empresa tiene ingresos por otros conceptos también. Ventas de desechos, etcétera, ingresos extraordinarios o salidas extraordinarias, etcétera. ¿Ya? Bueno, entonces, por ejemplo, aquí, miren, se está cobrando 16.000 o se va a cobrar los 16.000, ¿no? Si nosotros vemos el inventario inicial, o perdón, Micho, el balance inicial, en el balance inicial vamos a ver que el saldo, las cuentas por cobrar, las cuentas por cobrar es 16.000. Quiere decir que todas las cuentas se han cobrado, 16.000, ¿ya? A ver, vamos a ver esto, miren, rápidamente. A ver, aquí, el balance inicial. El balance inicial es cuentas por cobrar 16.000, ¿no es cierto? Eso es lo que nos deben de las ventas anteriores, 16.000. Esos 16.000 es lo que se ha cobrado ya íntegramente en el periodo, ¿ya? Eso se ha cobrado íntegramente en el periodo. Aquí tenemos, a ver, claro, acá está, 16.000, ¿ya? Se dan cuenta. Entonces nos pagaron en septiembre 13.000, en octubre 2.000, en noviembre 1.000. No pregunten de dónde salieron esos 13.000, esto es arbitrario, 13.000, 2.000. Lo que interesa es que se cobró los 16.000, ¿ya? Se cobró los 16.000. Entonces, por ese lado hay ingresos. Pero también hay ingresos de 35.000, que son las ventas del periodo actual. O mejor dicho, del periodo que estamos viendo son los ingresos, ¿no? Ventas al contado de esta parte, ¿no? Entonces, estos son 35.000. Esto lo podemos ver a ver, vamos a ver, el presupuesto de ventas y su cobro. Está más acá, compras, producción. Acá está, presupuesto de ventas y su cobro, ¿ya? Se vendió por 54.000. De esos 54.000 se ha cobrado 10.000, 12 y 13.000. Ahí están los 35.000. 35.000 es lo que se ha cobrado. Y 19.000 ya hemos dicho que es cuentas, va a aumentar cuentas por cobrar, ¿no es cierto? Cuentas por cobrar, ¿ya? Cuentas por cobrar porque es crédito que estamos dando. Crédito que estamos dando a nuestros clientes. Pero lo importante es que aquí en el periodo es 35.000. Es lo que se ha cobrado. De eso que se ha vendido, de estos 50. Esos 35.000 que se ha cobrado son ingresos. Y eso es lo que figura en este presupuesto de caja de ingresos. ¿Ya? Muy bien. 16.000 por un lado, cobranzas anteriores de periodos anteriores. Y 35.000 cobranzas de las ventas del periodo. ¿Ya? En total va a haber ingresos por valor de 51.000. Eso va a figurar acá
en este presupuesto de caja. Ingresos, 51.000. ¿Ya? Por lo pronto. Vamos a ver ahora el presupuesto de caja egresos. Caja egresos. Entonces ya hemos visto los ingresos, cobranzas, tanto de periodos anteriores como del periodo actual. Aquí vamos a ver salidas de dinero por compras a proveedores, toda materia prima, por gastos, ya hemos visto un presupuesto de gastos que es de 22.600, lo mencionamos, por las inversiones que son salida de dinero 600. ¿Ya? Entonces, esta operaciones realizadas, dice, corresponde a operaciones contraídas anteriormente. Esto es lo que debemos nosotros, 14.500, por ejemplo. ¿Ya? Esto es lo que debemos, 14.500, al principio. Debemos porque nos han dado crédito. Esto está, vamos a ver nuevamente el balance inicial para entender esto. Balance inicial. Deudas, debemos 14.500. ¿A quién? A los proveedores, etcétera. Debemos en total 14.500, ¿no es cierto? Al empezar el periodo. Esto lo tenemos que pagar. Entonces, claro, acá estamos asumiendo que hemos pagado todo, porque se puede pagar una parte también, pero de acuerdo a las operaciones de este caso, estos 14.500 se pagan. Entonces, eso es lo que estamos viendo en el presupuesto de egresos, ¿no? El presupuesto de egresos. Inversiones, ingresos, ya lo acabamos de ver, egresos. Presupuesto de caja, egresos. Acá está, 14.500, ¿ya? Entonces, esto es lo que debíamos. Perdón, lo que... No, esto es lo que hemos pagado. Debíamos, efectivamente, debíamos, pero ya lo hemos pagado. Al inicio del periodo debíamos 14.500. Pagamos todo durante todo el periodo, entonces se ha pagado esto. Por lo tanto, es salida de dinero, de lo que debíamos. Entonces, por ese lado, cuentas por cobrar va a disminuir. O perdón, cuentas por pagar, ¿no es cierto? Claro. Si esto es lo que debíamos y pagamos, cuentas por pagar van a disminuir 14.500 por ese lado. ¿Ya? Más adelante vamos a ver ese detalle. Por compras, en el presupuesto de compras hemos comprado por valor de 14.000, ¿no es cierto? Vemos el presupuesto de compras y vamos a ver que hay 14.000. Vemos el presupuesto de gastos y vamos a ver que hay 22.600 que hay que gastar. Ya vimos los costos variables, los costos fijos. Vimos el presupuesto de inversiones, que es este último, ¿ve? Inversiones, ¿no? ¿Dónde están las inversiones? No, acá. Y se va a gastar 600, ¿no es cierto? En octubre iniciamos 600. Entonces, eso también figura en el presupuesto de egresos, 600. ¿Ya? En total, los egresos son 51.700. Esos 51.700 ya se resume aquí en el presupuesto de caja. 51.700. ¿Ya? 51.700. Entonces, este presupuesto de caja, el número 8, resume pues los ingresos y las salidas de dinero en efectivo. Analicen esto ustedes, miren, en septiembre había un saldo inicial, ese saldo inicial está en el balance inicial. Hay ingresos de 13.000, ven, todos estos ingresos lo chequean, ¿de dónde? Del presupuesto de caja ingresos, ¿no? 13.000, por ejemplo, ¿ya? Chequean todo esto, ustedes aquí, entonces,
Aquí en el presupuesto de caja está resumido los ingresos y los egresos, mes por mes. El saldo inicial, lo que había, lo que ingresa, lo que sale y lo que queda. Y el saldo final, por ejemplo, el saldo final de 100 pasa para acá. Luego los ingresos de octubre, las salidas de dinero y queda un saldo final para noviembre. En noviembre, ingreso de noviembre, salida de noviembre y queda un saldo final para diciembre. En diciembre saldo inicial y así. Entonces, este es el presupuesto de caja, es un estado, es el flujo de caja proyectado o presupuesto de caja. Es el movimiento de dinero, lo que vamos a tener para el futuro. Después, más adelante, vamos a ver ya en detalle el presupuesto de caja, vamos a ver problemas sobre esto, etcétera, que es muy importante saber porque tiene que estar, digamos, este presupuesto tiene que estar, digamos, nos indica cuánto de dinero disponemos, en qué momento, si hay déficit, si hay faltantes de dinero, si es que tenemos que financiarlo, si es que tenemos que hacernos préstamo, etcétera, ¿no? Pero acá como está súper simplificado, acá no hay necesidad de financiarlo. Vemos aquí que este es el movimiento de dinero. Lo que había en el mes, lo que ingresa en el mes, lo que sale y lo que queda para el siguiente mes, y así sucesivamente, ¿ya? Este es el presupuesto de caja. Bueno, jóvenes, ya son las 10, entonces los demás presupuestos, 8, 9, 10, ustedes los van a estudiarlo porque en la próxima semana lo vamos a terminar. Yo les pido que ustedes lo analicen esto, lo vean, de tal manera que en la próxima clase puedan hacer preguntas si tienen alguna duda de esto justamente tratando de entenderlo, resolverlo, analizarlo es como se aprende y haciendo preguntas, ¿ya? La próxima clase esperamos que nos hagan más preguntas al respecto, ¿ya? Entonces, analicen este documento que se los voy a estar alcanzando. Muy bien, jóvenes, entonces ya nos vemos. Analicen todo el documento, los presupuestos que faltan, que la próxima clase estamos terminando todo esto, que es teoría y práctica de presupuestos, para luego ya pasar a hacer algunos problemas y casos, ¿ya? No se olviden que las notas se los voy entregando en un par de días, por favor. Estamos ahora viernes, ¿no? Vamos a terminar este fin de semana de ver las notas y para poder enviárselas. Muy bien, nos estamos viendo, muchachos. Hasta luego. Gracias, Hasta profesor. luego, profesor. Gracias. Hasta luego, profesor. Gracias. Nos vemos.